Bueno, me presento, soy Brian Ortiz del grado décimo y mi compañero Camilo Franco de grado décimo. y les vamos a enseñar el proyecto del tercer periodo de nosotros. Los temas que vamos a ver son Movimiento uniforme, movimiento uniformemente acelerado, caída libre y lanzamiento vertical, movimiento uniforme circular, movimiento parabólico, movimiento semiparabólico fuerza. y torques. Bueno, acá estamos mostrando el tema movimiento uniforme. Bueno, primero, el movimiento uniforme se caracteriza porque su trayectoria es una línea recta, en donde el movimiento tiene una velocidad constante. La velocidad inicial es igual a la velocidad final. Y aquí estamos mostrando a continuación estos videos en donde se muestra como ejemplo muy claro este movimiento. Movimiento uniforme también se caracteriza cuando su velocidad es constante en el tiempo, así dado que su aceleración es nula. El movimiento uniforme se caracteriza por los siguientes ítems. Primero, movimiento que se realiza sobre una línea recta. Segundo, velocidad constante, implica magnitud y dirección constante. Tercero, la magnitud de la velocidad recibe el nombre de celeridad o rapidez. Y cuarto, sin aceleración. Para este tipo de movimiento, la distancia recorrida se calcula multiplicando la magnitud de la velocidad por el tiempo transcurrido. Así que la ecuación matemática del movimiento uniforme es la distancia inicial más la velocidad por el tiempo. Aquí donde no va a haber aceleración porque es nula. Listo, ahora seguimos con el movimiento uniformemente acelerado. En física, todo movimiento uniformemente acelerado, MOA, es aquel movimiento en que la aceleración experimenta un cuerpo, permanece constante en magnitud y dirección, en el transcurso del tiempo manteniéndose firme. También el movimiento uniformemente acelerado es aquel que en el móvil se desplaza sobre una trayectoria recta, estando sometido a una aceleración constante. Un ejemplo de este tipo de movimiento es el de caída libre vertical, en el cual la aceleración interviene y considera constante, es en la que corresponde a la gravedad. También puede definirse como el movimiento que realiza una partícula que partiendo del reposo es acelerada por una fuerza constante. Este movimiento, a diferencia del movimiento uniforme, es que ya la aceleración va a ser constante y va a existir una aceleración, ya que en el otro la aceleración es nula.
De entre todos los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados o movimientos rectilíneos uniformemente variados que se dan en la naturaleza, existen dos partículas interés, la caída libre y el lanzamiento vertical. En este apartado estudiaremos la caída libre. Ambos se rigen por las ecuaciones propias de los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados o movimientos rectilíneos uniformemente variados. Listo, entonces, en la caída libre, un objeto cae verticalmente desde cierta altura, depreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o con cualquier otro obstáculo. Se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente variado en que la aceleración coincide con el valor de la gravedad. En la superficie de la Tierra, la aceleración de la gravedad se puede considerar constante, dirigida hacia abajo. Se designa por la letra G y su valor es de 9,8 metros por segundo. Movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es cuando el movimiento de un cuerpo describe una circunferencia con rapidez constante. La trayectoria que sigue el móvil es una circunferencia. La velocidad cambia continuamente en dirección, siempre la tangente a la trayectoria, pero la rapidez es constante y la magnitud no cambia. En el movimiento circular uniforme hay varios conceptos. El primero es frecuencia, que es el número de vueltas que da un cuerpo en una unidad de tiempo. Se simboliza con la letra F. La fórmula matemática de frecuencia es el número de vueltas sobre el tiempo. Otro concepto del movimiento circular uniforme es el periodo, la cual es el tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta y se simboliza con la letra T. Y la fórmula matemática de este es el tiempo sobre el número de vueltas. En el movimiento circular también vamos a encontrar la velocidad lineal y la velocidad tangencial. Y primero, la velocidad angular se define como el ángulo que barrió con un tiempo determinado. Y la relación matemática de esta es igual a 2pi sobre periodo. Y la velocidad lineal es la que recorre algún punto o alguna partícula de la circunferencia uniforme en algún tiempo determinado o algún momento determinado. Y la velocidad lineal, su relación matemática es 2pi por radio sobre el tiempo. Este movimiento circular tiene una gran diferencia con los anteriores movimientos, porque la aceleración cambia, la aceleración ahora es centrípeta. Y la aceleración centrípeta es la aceleración que experimenta un móvil hacia el centro de la trayectoria. La relación matemática de la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, o es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Ahora seguimos con el movimiento parabólico. Se denomina movimiento parabólico al movimiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria se describe una parábola. Se corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil
que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitatorial uniforme. El movimiento parabólico es un ejemplo de un movimiento realizado por un objeto en dos dimensiones sobre un plano. Puede considerarse como la combinación de dos movimientos que son un movimiento horizontal uniforme y un movimiento vertical acelerado. Bueno, ahora seguimos con el movimiento semiparabólico. En un movimiento semiparabólico, cuando un objeto es lanzado con cierta inclinación respecto a la horizontal y bajo la acción solamente de la fuerza gravitatoria, su trayectoria se mantiene en plano vertical y es parabólico. Es importante considerar durante todo el recorrido la aceleración debido a que la gravedad permanece constante y el movimiento solo es de traslación. El movimiento horizontal del objeto es rectilíneo y uniforme, ya que en la dirección la acción de la gravedad es nula y consecuente. La aceleración también. En la dirección vertical sobre el objeto actual la fuerza de la gravedad, que hace que el movimiento sea rectilíneo, uniformemente acelerado, con la aceleración constante. Los cuerpos se lanzan horizontalmente desde cierta altura y con una velocidad inicial. El movimiento en X es independiente en el movimiento en Y.
El tiempo de caída es variable, que relaciona a los dos movimientos, movimiento uniforme y movimiento uniformemente acelerado. Y las ecuaciones matemáticas son: la distancia es igual a la velocidad en x por el tiempo igual a la velocidad inicial por coseno de teta por tiempo. Listo, ahora seguimos con el tema fuerza. Fuerza es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas, según una definición clásica. Fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad del movimiento o la forma de los materiales. Y en esta hay dos fuerzas, que es primero la fuerza normal y la fuerza fricción. La fuerza normal. En física, la fuerza normal se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre ella. Esta es de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario a la fuerza ejercida por un cuerpo sobre la superficie. Segundo, la fuerza de fricción. La fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento es la fuerza que existe entre dos superficies en contacto. Y esta fuerza se opone al movimiento relativo entre ambas superficies, fuerza de fricción dinámica, o la fuerza que se opone al inicio de deslizamiento, fuerza de fricción estática. Se genera debido a las imperfecciones mayormente microscópicas entre las superficies en contacto, sino que forma un ángulo con la normal, el ángulo de rozamiento. Por tanto, la fuerza resultante se compone de la fuerza normal perpendicular a la superficie en contacto y de la fuerza de rozamiento F paralela a las superficies en contacto. La tercera fuerza es tensión. La tensión, por su parte, es el estado de un cuerpo sometido a la acción de las fuerzas opuestas que lo atraen. Se conoce como fuerza de tensión a la fuerza que, aplicada a un cuerpo elástico, tiene a producirle una tensión. Este último concepto posee diversas definiciones que dependen de la rama del conocimiento desde el cual se analiza. Las fuerzas de tensión son, en definitiva, cada una de las fuerzas que soporta la cuerda sin romperse. Y también cuando aplicamos fuerza, una de las unidades que utilizamos es el peso. El peso es una medida de la fuerza gravitorial que actúa sobre un objeto. El peso equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo, originada por la acción del campo gravitorial local sobre la masa del cuerpo. Entonces, por ser una fuerza, el peso se representa como un vector definido por su módulo, dirección y sentido, aplicado en el centro de gravedad del cuerpo y dirigido aproximadamente hacia el centro de la Tierra.
por último nos queda ver el torque. El torque es la fuerza aplicada en una palanca que hace rotar alguna cosa. Al aplicar fuerza en el extremo de una llave se aplica un torque que hace girar las tuercas y ahí es donde se genera el torque.
compañeros, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado.